Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos todos al nuevo año. Que Dios les bendiga ricamente en este día. Hemos estado orando por ustedes y por el ministerio nuestro. Que este sea un año, una vez más, de muchas bendiciones para todo el pueblo cristiano y para nuestro ministerio, el seminario Leadership Outreach, allá donde está usted. El año pasado fue un año de crecimiento increíble, bendecido por Dios, y sabemos que este año, una vez más, Dios tiene su mano sobre nosotros. Pedimos a Dios que Dios le bendiga a usted personalmente, a su cónyuge, a su familia, a sus hijos, a su ministerio, y que Dios le use grandemente. Nunca olvidamos que nunca estamos solos en este mundo, que Dios está con nosotros, no importa la situación o la prueba que venga a nuestra vida. Dios nos pide, nos ordena que vivamos por fe, no mirando las cosas delante de nosotros, sino con la mente y con enfoque en las cosas que no se ven, esperando siempre en el Señor, su misericordia y su grandeza. Así que mi oración por usted, que Dios le bendiga ricamente, le prospere, le use grandemente para su gloria, para que su reino siga avanzando allí donde está usted en su contexto, que usted continúe caminando con el Señor y que le ame cada día, que espere en Él y su misericordia y su fidelidad, que son nuevas cada día. Así que nos alegramos de estar de nuevo con todos ustedes. Veo rostros de hermanos que conozco personalmente, que quiero mucho. Les mando un abrazo a todos ustedes y estamos muy contentos con los libros que todavía nos queda por delante para enseñar y también por el nuevo programa de entrenamiento que comienza después, más tarde en el año. Vamos a estar hablando brevemente sobre esto en un momento. Así que permíteme un momento, ya estamos grabando para aquellos que nos están mirando después de esta clase en vivo. Saludos a ustedes también, que Dios les bendiga también a ustedes. Déjenme ver para poder compartir entonces mi pantalla con ustedes y poder entonces, all right. Esto aquí, esto para acá. All right, entonces estamos en el volumen 7, el Ministerio de la Iglesia, Administración y Educación. Este es un libro que vamos a simplemente tocar brevemente. Vamos a hacer mención de algunas páginas que creo que deben deben de leer el libro entero, pero no se espera en este tiempo tan breve que vamos a cubrir de manera resumen el libro, que usted lo haya leído todo en 2 semanas. Pero vamos a dar solamente 2 clases en el volumen 7 y le mandamos la semana pasada las páginas que deben de leer para esta semana, que hubiera sido la página 49 al 51 y 89 al 91. Algunos de ustedes todavía no han recibido el libro, pero si ya lo tienen, se espera que ustedes lean antes de la presentación de la clase, que lean entonces las páginas que vamos a estar estudiando. Entonces, en esta semana, del 8 al 14, le toca... ustedes me están viendo aquí, alguien me diga si están mirando aquí, porque la pantalla mía dice que ustedes no están... déjame ver aquí. ¿Están mirando la Sí, señor. diapositiva? ¿La están viendo, la diapositiva? Ok. En esto no, pero Entonces, antes las que puso, sí. ok. ¿Y Ahora sí. ahora sí? Por Ahora aquí sí. sí se está viendo. Ok, gracias. Entonces, en esta semana, del 8 al 14 de enero, deben de leer, ahí dice, ¿verdad? En esta semana lean páginas 57 al 65 y 65 al 68 en el volumen 7. Eso es para la clase de la semana que viene, que la semana 3, como ustedes ven ahí, es clase pregrabada. Y después, la semana que viene, ustedes van a leer ahí en el volumen 8, porque de nuevo vamos a dar ese libro de manera resumen, solamente 2 clases. Usted debe leer la página 35 y 43 para la clase de la semana 4 que va a ser en vivo. Y después en esa semana 4, del 22 al 28 de enero, usted va a leer entonces las páginas 53 al 83 del volumen 8. Y allá la hermana Jennifer
Acuña va a estar con nosotros. Ella es la esposa del pastor Francisco López, el director nuestro nacional allá en Nicaragua. Ella va a dar las clases para ese libro, volumen 8. Así que si quieren pueden tomarle una foto aquí a la pantalla para que así tengan entonces las páginas más fácil ahí. Pero la hermana Getsi siempre hace un buen trabajo todos los lunes de mandarle las páginas que deben de leer en la semana. Así que no hay problema con ello. También quiero decirle, creo que lo hemos mencionado ya antes, que este curso de 2 años termina ahora, si no me equivoco, al final de abril o al principio de mayo. Creo que es a final de abril. Y entonces comenzaremos 2 años de nuevo en el mes de septiembre. Así que de los meses de mayo, junio, julio, agosto, no habrán clases. Esas son clases, esas son semanas de... En esta ocasión nunca hemos tenido un receso tan grande, pero creo que así lo ha querido el Señor por diferentes razones. Vamos a usar esos meses de mayo a agosto para promover nuestro ministerio. O sea, cada uno de ustedes puede entonces compartir con pastores, ancianos que ustedes conozcan, líderes en la iglesia, para que entonces podamos promover este ministerio. La hermana Getsi tenga tiempo suficiente para conectar con los nuevos estudiantes y entonces poder lanzar juntos este nuevo curso en septiembre del año 2024. Así que eso es lo que queremos hacer en las próximas semanas. Tenemos entonces el 7, el 8, después vamos a estar en la historia de la iglesia en el mes de febrero. En el mes de febrero todas las clases son 4 lunes que vamos a estar estudiando la historia de la iglesia y lo vamos a hacer cada noche en vivo. O sea, van a ser 4 lunes en vivo. Y después terminaremos con el volumen 10 que tiene que ver con las misiones, con el evangelismo y el discipulado. Así que esos son los libros que vamos a estar cubriendo, el 7, el 8, el 9 y el 10. All right? Entonces vamos a tener un momento de oración y una vez más estamos muy felices de estar con ustedes en esta noche, ya para el mes de febrero, en el libro de historia. Vamos a escuchar del pastor Gregorio, el pastor Marlon y el doctor Juan Valdés, que es pastor también aquí en Miami, apologético, que se va a unir a nosotros en la enseñanza. Así que van a estar escuchando de 4 diferentes perspectivas, o no perspectivas, pero presentadores. Eso creo que va a añadir un poco al interés de los estudiantes y va a ayudar también al seminario. Así que como oramos por ustedes, por favor oren por mí, oren por los maestros y por la hermana Getsi. Señor, damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de enseñar tu palabra. No es nada fácil, ni tomamos la responsabilidad de manera ligera. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo, y te pido que tú nos ayudes y que como hijos tuyos que somos, hermanos y hermanas en Cristo, podamos, Señor, juntamente estudiar tu palabra, compartir diferentes ideas e interpretaciones aún de algunos pasajes bíblicos que a lo mejor no vamos a estar en acuerdo los unos con los otros, pero Señor, siempre con gracia y con caridad y con mucha misericordia, porque tocamos a veces asuntos que no son cardinales, son secundarios, pero son muy importantes para tu iglesia. Así que en un espíritu de unidad me presento a ti en esta noche. Te doy gracias por tu amor y tu presencia. Gracias, Señor, por la bendición tuya de un nuevo año que tú nos regalas. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te necesitamos tanto en nuestras vidas y alabamos tu nombre. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, si tienen ahí el volumen 7, algunos de ustedes todavía no tienen ese libro, les pedimos disculpas si todavía no lo tienen en su posesión. Pero el volumen 7, Ministerio Eclesiástico, Administrativo y Educativo, tanto en inglés como en español, página 9, para aquellos aquí en los Estados Unidos que están leyendo en inglés el material, es la página 9. Y ahí hay una descripción. El autor, Dennis Mack, escribe que este curso fue diseñado para introducir a los pastores a los principios básicos relacionados con la naturaleza, o sea, cuál es la esencia de la iglesia, la estructura, cómo debe ser estructurada, las oficinas, los oficios, mejor dicho,
diferentes dones, ¿verdad? Evangelismo, discipulado, cómo debe ser estructurada la iglesia y la función. Hay 4 o 5 funciones de la iglesia que se debe de ejercitar en cada una de las iglesias, la función de la iglesia para que la iglesia lleve a cabo, o sea, con el propósito que la iglesia lleve a cabo eficazmente su papel funcionar en las áreas. Y son 3 áreas que ustedes van a leer. Si tienen tiempo de leer más que la página que se le está asignando a estas 2 semanas, es lo que vamos solamente a enseñar para el libro 7. Entonces, perfecto. Si no, después, a la medida que usted tenga, lea el libro desde el principio hasta el final, porque tiene mucho material bueno, útil para usted como pastor de una iglesia, que le va a ayudar en esto que está describiendo aquí el pastor Dennis Mack. Entonces, tiene que ver con el ministerio, la administración y la educación. El pastor tiene que ser predicador, tiene que ser maestro, tiene que ser consejero, tiene que ser administrador. Pero muchas veces en una persona solamente no se encuentran esas habilidades a perfección. Nada es a la perfección, claro, pero me refiero a que algunos pastores son mejores en la enseñanza y la predicación, pero no tienen mucha paciencia para sentarse con personas que tienen problemas para aconsejarle. Otros no tienen el don o el talento de la administración en una iglesia, los números, los presupuestos. Entonces necesitamos hermanos que nos puedan ayudar también. Si no hay otros pastores en la iglesia, entonces el pastor tiene que capacitar o encontrar, ¿verdad?, a otros hermanos que sean buenos en la consejería, buenos en la administración, ¿verdad?, que pueden entonces ayudar al pastor. Pero estas son 3 áreas que el pastor necesita abarcar, sino él, otra persona que él capacite o busque o pueda entonces también tener en la iglesia como ayudante, ministerio, la administración y la educación. Objetivos del curso, no voy a decir mucho sobre esto, eso está ahí en su libro, pero básicamente estamos hablando de nuevo de enseñar a los pastores la naturaleza, la estructura, el propósito y las prioridades de la iglesia como organismo espiritual. ¿Y qué es un organismo espiritual? Bueno, una familia espiritual en relación con Dios que está tomando las características de Dios. O sea, es un cuerpo espiritual, somos personas redimidas por la sangre de Cristo y formamos la iglesia de Cristo, que es un organismo espiritual, no material. Queremos relacionarnos con Dios, queremos comenzar a ver características de Dios en nuestra conducta, en nuestro trato los unos de los otros. Entonces, esta es la idea aquí del punto número 1. Punto número 2. Instruir a los pastores respecto a los principios y las prácticas de la vida en la iglesia como un organismo vivo. Y ahí tiene que ver con el compañerismo, por ejemplo. El compañerismo que debe ser fuerte en nuestra iglesia. Es una de las funciones de la iglesia. Entrenar a los pastores en la forma de satisfacer las necesidades espirituales de los miembros de la iglesia. Hay de muchas maneras diferentes, tanto de la predicación como los estudios bíblicos, como el campo educativo, el discipulado. Hay muchas maneras que podemos satisfacer las necesidades espirituales, también el compañerismo y lo demás. Equipar a los pastores en los principios y en la práctica de operar y administrar la iglesia como una estructura organizada. Yo puedo administrar y administro varios ministerios. Administro ahora, por ejemplo, el ministerio de Leadership Outreach. Claro, estoy un poco cojo sin mi asistente administrativa, la hermana Getsi. ¿Qué sería de mí sin la hermana? Pero por muchos años estuve administrando este ministerio. He administrado el ministerio de jóvenes, que fue el primer pastorado que yo tuve por 20 años, fue pastor de jóvenes. O sea, he tenido a mi mano la tarea de administrar programas de ministerio y lo demás, y llevar el manejo de un ministerio, de capacitar y guiar a los obreros debajo de mi cuidado y supervisión y lo demás. Pero no creo que soy un administrador. Ese no es en todos
surveys o exámenes de pruebas, vamos a usar esa palabra, pruebas de dones, nunca sale alto la administración. Pero usted como pastor tiene que administrar o buscar personas que le ayuden a administrar su iglesia. Y 5, capacitar a los pastores para que comprendan la necesidad de implementar un ministerio de educación bíblica eficiente en la iglesia como objeto de edificar el cuerpo de Cristo. Esto tiene que ver desde la cuna hasta ya la edad avanzada, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos entonces ofrecer educación bíblica? Claro, cuando una iglesia comienza, a veces los programas, le llamamos los sistemas, no están todavía muy desarrollados, pero tienen que estar ahí, tienen que estar funcionando. Y a la medida que la iglesia va creciendo, hay nuevos sistemas, ¿verdad? Que se tienen que entonces levantar en una iglesia para que la iglesia funcione. Pero uno de los más básicos es esta, la educación bíblica. Y ahí usted puede entonces, como pastor, pensar en qué se va a enseñar en la escuela dominical, qué se va a enseñar a la noche discipular, qué materiales vamos a usar en grupos discipulares, qué énfasis vamos a tener del púlpito, que pueda ser educativo también para la iglesia, qué conferencias pudiéramos tener en nuestra iglesia, quién podemos invitar, qué podemos hacer con los niños, qué podemos hacer especialmente con los jóvenes. ¿Verdad? Hay muchas preguntas que vienen a la mente de uno cuando piensa en la educación bíblica de una iglesia, pero es importante para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el autor dice al final en esa página que cuando la iglesia funcione adecuada y eficazmente como una organización espiritual en las áreas del ministerio, la administración y la educación, las necesidades espirituales de las personas serán realmente satisfechas, la iglesia madurará espiritualmente y Dios será glorificado conforme avanza su reino. Creo que es una buena cita de la importancia del material en este libro. Hay tópicos que no vamos a cubrir estas 2 semanas. Solamente quiero hacer referencia a algunos de ellos. En la página 92 comienza a hablar el autor sobre el registro de las personas. Tenemos un sistema de cómo usted va a tener un registro de las personas que llegan. O sea, en la iglesia nuestra tenemos una área de bienvenida. Y cuando las personas están llegando, tratamos de hacer contacto con ellos y les preguntamos, ¿está usted visitando nuestra iglesia por primera vez? Qué bueno, qué bueno. Tenemos una tarjetita que ellos pueden entonces llenar con su nombre, teléfono, dirección, o sea, y se le da un regalo. Usted no tiene que hacer eso, pero nosotros le damos una copa o algo, señor, una pluma, algo distintivo de nuestra iglesia para que ellos puedan recordar nuestra iglesia, su visita a nuestra iglesia. Entonces, ese material se toma y se puede ahora registrar en la computadora, en el sistema de computación que tenemos nosotros. Se le manda un correo electrónico, se le manda una carta la próxima semana. O sea, tenemos una serie de cosas que hacemos para tratar de seguir en contacto con esa persona. Y hay otras maneras que hacemos los registros de las personas también, pero tiene que haber un sistema, ¿verdad? Entonces usted puede leer ahí en el libro que le da algunas ideas de cómo usted lo puede hacer. Registros de decisión, si alguien hace una decisión en pos de Cristo o alguna decisión de algo, ¿verdad? Sería bueno también de indicar a esa persona. Nosotros tenemos, cuando las personas hacen una decisión en pos de Cristo, se les dice que salgan, tenemos un lugar donde ellos pueden ir y ahí se les da un libro, un librito, mejor dicho, que habla acerca de la nueva fe en Cristo y tratamos de hacer contacto con esa persona para dar un seguimiento inmediato, ¿verdad? Pero, ¿qué registro tiene usted para las personas que dicen que aceptan a Cristo? El presupuesto en la iglesia, esa es una área muy limitada y débil en muchas iglesias, pero para muchos pastores no tienen la primera idea de cómo hacer un presupuesto, qué es un presupuesto. Bueno, un presupuesto tiene que ver con las entradas y las salidas de una iglesia y tiene diferentes categorías. Tiene categoría administrativa, tiene
categoría para la educación, para el evangelismo, para las misiones, para los jóvenes, para diferentes cosas. Si usted tiene que pagar algo de renta, donde está usted en su iglesia, si usted no tiene un lugar propio. O sea, es importante tener un presupuesto en la iglesia. Procedimiento de contabilidad. También una persona que sepa de contabilidad. El pastor debe tener mucho cuidado de manejar el dinero. Siempre debe haber 2 o 3 personas. Si usted tiene que contar el dinero, si es que tiene que contar el dinero, en muchas iglesias los diáconos son los que cuentan el dinero, pero si usted tiene que estar presente, nunca lo haga solo, no se lleve el dinero para la casa, tenga un grupo de personas, 1 o 2 personas, ¿verdad? Que no son parte del comité de finanzas o algo así, que pueda contar junto con usted. Y esa persona entonces es la que se lleva el dinero, usted no se lo lleva para la casa. Al menos que la iglesia suya, lo que entra es suyo, pero así todo se debe entonces tener un registro de qué es lo que está entrando y al final del año, o si va a repasar cada 3 meses o 4 meses cómo está la salud financiera de la iglesia, tener eh, contabilidad, ¿verdad? De eso. Entonces, todo esto lo explica de manera breve el libro. Y de nuevo, si usted tiene alguna pregunta sobre lo que estamos hablando aquí, si usted es pastor o anciano, necesita ayuda, nos puede contactar y con mucho gusto les vamos a ayudar. Mayordomía y formación del presupuesto de la iglesia. ¿Qué es la mayordomía integral? ¿A qué se refiere? Y cómo debe el cristiano vivir de una manera que honra a Dios con toda su vida. Y de nuevo el presupuesto en la iglesia. En cuanto a la educación, la iglesia como organización para edificación, página 102. Ahí habla de la filosofía. Déjame apurarme un poco porque tengo mucho que cubrir. Estoy aquí no gastando tiempo, pero expandiéndome un poco más, como si ya dando la clase sobre estos tópicos, ¿verdad? Pero la filosofía de la educación bíblica tiene una filosofía, una manera de pensar de cómo debe ser y por qué debe ser la educación bíblica. El propósito de la educación bíblica, la práctica de la educación bíblica, organización e implementación de la educación bíblica, muy importante. Y también en términos de la pedagogía, toca un poco el libro 7 este aspecto, aunque el volumen 8 va a hablar más de la pedagogía. Pero las características y sugerencias acerca de la enseñanza para niños, para jóvenes, universitarios y adultos. Usted sabe muy bien que no podemos enseñar a un niño como está enseñando una persona que está en la universidad. Entonces hay diferentes principios y leyes de la enseñanza que se deben de aplicar. O sea, estos son tópicos que no vamos a cubrir detalladamente, pero ahí están. Solamente estoy haciendo mención porque quiero que ustedes nos dejen de leer todo el libro, no solamente estas páginas, pero muy importante que sí lean sobre la administración y la educación. Entonces, en esta noche vamos a tratar, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a tratar de hablar del papel de la mujer en la iglesia. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar del matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Y después, no sé, pero si no tocamos esta última parte, lo haremos la semana que viene en la clase pregrabada, las ofrendas y la mayordomía. Entonces, primero el papel de la mujer en la iglesia, página 89 en español, página 99 en inglés. Cuando estudiamos esta doctrina, esta enseñanza sobre la mujer en la iglesia, es una de las áreas de estudio bíblico donde más vamos a no estar en acuerdo. Hay diferentes interpretaciones de temas, de textos bíblicos aquí, cuando se habla de la mujer en la iglesia. Y sé también que hay muchas hermanas que me están escuchando ahora que sirven como pastoras de la iglesia o en alguna capacidad de enseñanza. Y yo le voy a dar la opinión mía, que creo que está basada en las escrituras, pero a la misma vez entiendo de que hay otros que van a discrepar conmigo. Así que con mucha humildad, mis hermanitas, que las quiero mucho, si no estamos de acuerdo con esta doctrina, está bien, les amo y les respeto. Así que
quiero darle como perspectivas opuestas y también tratar de dar algunas que son más centrales en el debate de la mujer en la iglesia. Por un lado, a un extremo, vamos a llamarle así, tenemos lo que se llama el complementarianismo. Esa palabra se puede decir de diferentes maneras. Bíblicamente, los hombres de la iglesia tienen la responsabilidad de proveer liderazgo espiritual y entrenamiento. O sea, pero en un lado del argumento, ¿verdad? Está esta posición que dice que el hombre y la mujer, cada uno tiene roles, tanto en el hogar como en la iglesia, y que en la iglesia solamente los hombres deben de proveer liderazgo y entrenamiento. ¿Okay? En el otro extremo está el igualitarismo. Y ahí la posición esta es que todos los creyentes son uno en Cristo y los roles del hombre y de la mujer son intercambiables en el liderazgo de la iglesia y en el hogar. O sea, al extremo de esta perspectiva que la vamos a dar en esta noche está, a un lado, esta idea del complementarianismo y al otro lado está el igualitarismo. Ahora, en el lado derecho, la iglesia es guiada solamente por hombres. Esta es una posición bastante extrema, donde básicamente el hombre es el pastor, el hombre es el anciano, el hombre es el maestro de las clases donde hay hombres, el hombre es el maestro donde hay clases de hombres y mujeres. Y entonces es una posición, ¿verdad? Y puede ser que haya alguien en nuestro grupo de estudiantes que tenga esta posición, pero es bastante radical. El otro extremo es que cualquiera que siente el llamado de Dios, hombre o mujer, puede pastorear una iglesia. Entonces, al otro lado están las iglesias que dicen que la mujer puede hacer lo que desee hacer en la iglesia, que no hay limitaciones, no hay leyes, no hay enseñanza bíblica que limite, prohíba a la mujer servir a Dios igual que el hombre. Yo quiero que ustedes se den cuenta que cada una de estas posiciones que le estamos dando en esta noche tienen maestros bíblicos, estudiantes bíblicos, teólogos que han estudiado por años y que tienen sus argumentos, igual que nosotros los pastores que estamos enseñando, también tenemos nuestros argumentos a favor de una posición. Y que cada una de estas personas, si alguien de una escuela, de una interpretación, le estuviera hablando en esta noche, le va a tratar de convencer de su posición y va a contestar los argumentos también de acuerdo a su perspectiva. Entonces, recuerden, hermanos, que no estamos hablando de cómo uno es salvo, que es por la fe. No estamos hablando si creemos o no creemos en la Trinidad, somos trinitarios. No estamos hablando de que si la Biblia es inspirada o no es inspirada. La Biblia es inspirada. No estamos hablando de que si Dios existe o no existe. Dios existe. No estamos hablando si algún día Cristo regresa y habrá el reino eternal de Cristo por toda la eternidad para los salvos y habrá un infierno para aquellos que no conocen a Cristo. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Esos son enseñanzas, instrucciones, doctrinas cardinales. Estamos hablando de cosas que en mi opinión son secundarias, que vamos a discrepar y vamos a poder tener una buena y saludable conversación de diferencias y vamos simplemente como amigos hablar y compartir. No tenemos que pelearnos sobre esto, igual que no nos vamos a pelear sobre el rapto y el milenio ni nada así, ¿verdad? Entonces, de nuevo, un poco más cerca al lado derecho, complementarianismo, se mueve un poco la posición ahí y dice, cuando no hay hombres para dirigir la obra, digamos en visiones, entonces se le permite a una mujer liderar. Entonces hay lugares donde no hay ningún hombre, o por lo menos no hay hombre que diga que tenga el llamado. Y bueno, Dios quiere que haya una iglesia, que la iglesia se reúna y se te tienen que enseñar a la iglesia. Bueno, en muchos casos
Las mujeres son las que se levantan y hacen el papel que le toca al hombre. Entonces, dirían aquí, bueno, en algunas circunstancias vamos a permitir que eso, pero no es lo correcto. Vamos entonces a esperar a poder levantar un hombre para que él guíe la iglesia, pero por ahora vamos a llamarle misiones o lo que sea, y vamos a dejar que las mujeres sean las que guíen la iglesia. Entonces, en el otro lado, bajo el igualitarismo, pero moviéndose más al centro, la idea es que la mujer se debe someter a su esposo en el hogar, pero puede servir como pastora de una iglesia. O sea, la idea aquí del sometimiento los unos a los otros y que posiblemente los roles han cambiado un poco en el tiempo moderno, ¿verdad? Pero no, la mujer debe de someterse a su esposo, pero debe y puede servir como pastora en una iglesia. Y en el medio ahí, la mujer puede predicar y liderar en cualquier ministerio bajo el pastor de la iglesia. O sea, una mujer puede predicar, puede guiar, puede aún enseñar una clase de hombres y mujeres. Y está bien, no tiene que solamente limitarse a dar clase a las mujeres, puede dar una clase donde hay mujeres y hombres. En otras iglesias dirían, no, 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 si hay hombres ahí, la mujer no puede enseñar. El hombre sí puede enseñar a una mujer y un hombre juntos, un matrimonio o que sean solteros, pero si son mujeres, no pueden entonces enseñar a hombres, ¿verdad? La Biblia nos da esa autoridad. Entonces vamos a mirar cómo es que ya guiamos a toda esta variedad de posiciones, ¿verdad? En el volumen 5, ¿sí? ¿Se recuerda cuando estudiamos el volumen 5? Página 205, en español, no busqué la página en inglés. Pero dice el autor ahí, el mismo autor, porque el mismo autor, Dennis Mack, fue el que escribió estos 10 volúmenes, pero la posición de él dice que parece que no hay una base bíblica importante que apoye la posición de las mujeres como oficiales con facultades autoritativas en el gobierno de la iglesia. O sea, la posición que toma el hermano Mack en su libro, que usted ya leyó, volumen 5, y ahora toma aquí en el volumen 7, es que no hay base para que una mujer sea pastora, que enseñe a los hombres y lo demás. Aunque él da diferentes posiciones y creo que abarca un espíritu de caridad, ¿verdad? Y de mandar cuando discrepamos, ¿verdad? Sobre esto, que yo estoy de acuerdo con ese espíritu que debemos de tener. Pero en términos de una base bíblica, él no piensa que hay una base para que las mujeres puedan ser pastoras en una iglesia y tener esa autoridad de gobernar la iglesia. El papel de la mujer en la iglesia, página 89, 99, argumentos bíblicos del autor aquí en el volumen 7. Los requisitos, voy a leer un poco de lo que dice el autor, voy a dar algunas diferentes perspectivas y después voy a terminar con mi posición. Los requisitos que califican bíblicamente a los ancianos, a los pastores y a los diáconos en 1 Timoteo 3 no pueden ser satisfechos por las mujeres. Y vamos a ir a ese pasaje un momento, solamente referirnos a él, no lo vamos a leer porque no hay tiempo en esta noche, pero ese es un argumento, que cuando uno lee 1 Timoteo 3, no hay manera que uno pueda entonces encontrar en ese pasaje la posibilidad que la mujer dirija, gobierne una iglesia. Él también dice que la referencia a una mujer llamada Febe en Romanos 16:1 como diaconisa en Cencrea, la palabra griega diaconon, aparentemente emplea la palabra diáconon como término no técnico, o sea, no como si fuese una diaconisa, sino debe de ser traducido ese término como sirvienta, ¿verdad? Pero no debe ser de una manera técnica. Romanos 16:1. Primero Timoteo 3 habla de que palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces dice marido de una sola mujer. O sea, está hablando del hombre, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando miramos a Romanos 16:1, la Reina Valera del 60, dice ahí la traducción de diaconon, la palabra griega para diácono. Os recomiendo además
nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, aquí se está usando de manera técnica, como si hubiese otro oficio en la iglesia, no solamente el anciano, los diáconos, pero también las diaconisas. Entonces, si miramos la Biblia de Jubileo, que es una buena traducción del hebreo y del griego, se está traducida como os encomiendo, empero a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencrea. O sea, la palabra diáconon, que es un sustantivo. Entonces, aquí se traduce como una frase eh, en el sustantivo, en el servicio de la iglesia que está en Cencrea. Es un sustantivo, no es un verbo, ¿verdad? Entonces, vemos una diferencia ahí, aún en las traducciones. Recuerden que las traducciones no son inspiradas, en el sentido de que uno estudia el hebreo, uno estudia el griego, ve la palabra ahí, pero entonces tiene que buscar los comités de traducción de cada una de las versiones bíblicas o traducciones bíblicas. Tiene que entonces buscar la mejor palabra que en su entendimiento, ¿verdad? Compagine al original. O sea, buscar la palabra en su idioma, sea en español, en inglés, en francés, Alemania o el que sea, que mejor traduzca esa palabra en el hebreo o en el griego. Entonces hay diferencia, ¿verdad? Cuando los comités están entonces traduciendo la Biblia, por diferentes razones interpretan la palabra y la traducen de manera diferente. Entonces es bueno que cuando usted está estudiando, usted emplee diferentes traducciones de la Biblia, la Reina Valera del 60, del 95, hay diferentes, ¿verdad? Entonces, 77, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Hay diferentes, ¿verdad? Que usted puede usar, Jubileo. Y hay programas en la internet que usted puede ver las diferentes traducciones. Si es que estamos haciendo un estudio un poco más profundo, detallado de un pasaje. Si sabe el hebreo, sabe el griego, usted lee directamente de la Biblia hebrea o griego y ve la palabra y entonces puede ver qué palabra es usada y entonces traducirla. Pero aún así, las palabras a veces tienen diferentes tonos de entendimiento, de significado, vamos a usar esa palabra. Y dependiendo a veces el contexto, también se traduce de manera diferente. O sea, es complejo, mis hermanos. Pero lo que le quiero enseñar aquí es que hay diferentes traducciones de la Biblia y que no todas van a interpretar. Y cuando se traduce de una manera, como lo hace la Reina Valera para Romanos 16:1 y la Biblia del Jubileo, está dando dos significados diferentes. ¿Ok? Entonces, solamente que usted vea. El papel de la mujer en la iglesia, página 89-99, argumentos bíblicos del autor. No existe referencia bíblica para ordenar mujeres en los oficios de pastor, anciano o diácono. Las mujeres no deben de ejercer autoridad alguna sobre los hombres en la iglesia. Y el autor cita 1 Corintios 14, 33 al 35. Y voy a hacer referencia un momento a ese pasaje, pero no voy a leer ese pasaje. Las mujeres no deben enseñar a los hombres de la iglesia. 1 Timoteo 2, 11 al 14. 1 Corintios 14, 33, 35, básicamente dice que vuestras mujeres caen en las congregaciones, pero no les es permitido hablar. El 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eso me parece a mí bastante claro, pero cuando uno está estudiando la Biblia, recuerden que le enseñamos en el volumen 1 de interpretación, método de interpretación, que tenemos 6 amigos que debemos siempre traer a correlación en un estudio. Pregunta como por qué, quién, cuándo, cómo, qué, ¿verdad? Hay diferentes preguntas que queremos. Entonces, ¿qué de verdad está diciendo Pablo aquí? ¿Por qué lo dice? Una pregunta, ¿cuál es el contexto de Corintios? ¿Cómo era la ciudad? ¿Hay algo en el trasfondo que pudiese tirar luz o dar luz a un entendimiento más completo de lo que quiere decir Pablo aquí? Si usted simplemente lee lo que está delante de usted, como muchas veces los evangélicos hacemos,
sin mirar a un contexto de trasfondo cultural, religioso, ¿verdad? A mirar las palabras un poco más, cómo son usadas. Eso nos puede llevar a una interpretación equivocada. Y yo sé que ustedes, a lo mejor algunos de ustedes me están diciendo, especialmente los laicos, pero si la palabra es clara, ahí la tengo, la leo y ya me habla. Sí, básicamente en muchas ocasiones la palabra es fácil de entender, leer, pero recuerde que aún en Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29, Dios dice que hay algunas cosas que son misterios, cosas que no vamos a entender, que Dios nos ha revelado. Y aún el apóstol Pablo en segunda de Pedro 3:18, segunda de Pedro 3:18, dice que no entendía los escritos de Pablo. Tenemos un apóstol, el apóstol Pedro, que no entiende los escritos de Pablo. Imagínense eso. Entonces, sí, es básica la palabra de Dios, tan básica que un niño la puede entender, pero hay mucho en la palabra de Dios que demanda que nosotros profundicemos un poco más y nos detengamos un poco más al estudiar, ¿verdad? Un pasaje. Y 1 Corintios 14, 33, 35, tiene otras soluciones, otras respuestas a meramente decir, las mujeres callen, no le es permitido hablar a la mujer. Es indecoroso que una mujer hable. Wow, eso es fuerte. Pero ¿a qué se refiere Pablo aquí? 1 Timoteo 2, 11, 14. Igual, la mujer aprenda en silencio. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Wow, ¿qué significa eso? Estar en silencio literalmente significaría que aún no puede hablar nada en el culto, un estudio bíblico, nada. Dice no, porque no dice mientras la predicación, no dice mientras el culto, porque vamos a ser entonces honestos con el pasaje. Aquí no dice, mientras que hay un culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana, la mujer no puede enseñar y estar en silencio siempre. Porque tenemos que ser equitativos, ¿verdad? Donde sea, la mujer no debe hablar. No haga preguntas, un estudio bíblico, nada. ¿Se refiere esto el apóstol? ¿A qué se está refiriendo? ¿Hay algún trasfondo bíblico, un trasfondo cultural que nos pueda ayudar a entender a lo mejor otra perspectiva? No estoy diciendo que la correcta, pero hay otra perspectiva, otra interpretación y, y a eso es lo que yo estoy invitando en esta noche a todos nosotros, a entender que a veces ciertos teólogos y predicadores e iglesias quieren dar a entender o que tratemos de aceptar que todo es negro y blanco. Y no todo siempre es negro y blanco en la escritura. Algunas cosas sí son negras y blancas. ¿Verdad? Dios es amor, negro y blanco. Amados los unos de los otros. ¿Okay? Le puedo dar muchas ideas, ¿verdad? O ejemplos. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Pero 1 Timoteo 2, 11 y 14 no es un pasaje que tenemos que debatirlo un poco. Y se ha escrito tanto sobre este pasaje, 1 Timoteo 2. Y tenemos grandes eruditos que antes tenían una posición y cambiaron de aquí para acá, o de allí para aquí, para acá, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes simplemente adopten un espíritu caritativo, sean estudiosos de la palabra de Dios, pero que nos amemos los unos a los otros con mucha paciencia. Que la posición suya sobre la mujer en la iglesia no es lo que determinará si usted va al cielo o no. ¿Entiende? All right, se me va el tiempo. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el papel de la mujer en la iglesia sigue diciendo que tengas en cuenta que Dios creó al hombre para desempeñar ciertos papeles funcionales y a la mujer para desempeñar otros. No se trata de que uno sea mejor o superior que la otra, sino simplemente que por motivos de creación son diferentes, lo somos, el uno de la otra y fueron destinados para realizar diferentes propósitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Igualmente importante es también el hecho de que si bien las mujeres no deben ocupar
una posición de liderazgo y autoridad. Recuerden de nuevo que esta es la posición que el autor del comentario está tomando. Como de pastor, por ejemplo, en la iglesia, no significa que su colaboración para el ministerio de esta no sea importantísimo. Importantísimo. Sí, no no importa la posición que usted tenga. ¿Qué sería de las iglesias nuestras sin las mujeres, verdad? Gloria a Dios por las mujeres en las iglesias. En muchas iglesias, si no hubiera mujeres, no hay nadie, porque los hombres brillan por su ausencia. Pero él está aquí hablando de que la posición que él tiene sobre la mujer, pero también dice que es muy importante el ministerio de la mujer en la iglesia. Entonces, lo quiero abrir el micrófono suyo y le voy a dar 20 segundos. Vamos a tomar 3 o 4 o 5 de ustedes que quieran abrir el micrófono y compartir un momento cuál es su posición y después cierre su micrófono, porque no vamos a entrar en debate usted y yo. Solamente quiero saber algunos de ustedes cuál es su posición y trate de ser breve. 20, 30 segundos. Hermano, pastor, mi posición es esta porque hacer su declaración, no me dé un exégesis de un pasaje ni nada así, pero estamos dando la oportunidad, hermanos y hermanas, que tomen 20 segundos, 30 segundos. Vamos a tomar de 3 a 4 o 5 de ustedes para que me contesten. ¿Cuál es su posición sobre el papel o el rol de la mujer en la iglesia? Comenzando ahora. Alguien encienda su micrófono y díganos su posición en 20 segundos. Buenas noches, Dios le bendiga. Marina Cuevas, de lado de hablar. Diga, hermana. Sí, buenas noches. Bueno, para mí, la posición de una mujer ser un miembro de una iglesia activo y sobre todas las cosas, formar parte de un liderazgo. Yo considero a una mujer el rol de una mujer es tan importante porque la mujer siempre tiene una búsqueda constante en la presencia de Dios. Amén. Somos una Gracias, hermana. generación Gracias. del cual estamos ahí sedienta. Dios le Amén. bendiga. Gracias, hermana Marina. Gracias. ¿Quién más? Rápidamente. Abra su micrófono. No importa la posición que usted tenga al respecto. Solamente queremos escuchar de usted. ¿Nadie más quiere decir algo? Wow. Entonces voy a seguir. Buenas noches. Pedro, desde El Salvador. Diga. Mi postura es que mientras haya autoridad de parte del pastor, del líder, la mujer puede ejercer algo muy importante en escuela de niños, en otras cosas, por ejemplo, en alabanza. Y yo creo que mi base es que Dios desde el principio le haré ayuda idónea una mujer, y creo que las mujeres tienen muchas cosas que tal vez el hombre no las puede hacer, pero bajo la autoridad del hombre puede ejercer funciones del pastor, funciones dentro de la iglesia. Esa es mi postura. Gracias, Pastor Pedro. Muy bien, gracias. Buenas noches, Beatriz. Ok, va a ser la última. Gracias, el último estudiante que va a comentar. Diga. Gracias. Bíblicamente la mujer estará debajo del hombre, pero habiendo, por ejemplo, sitios bien aislados, si la mujer tiene el conocimiento, el llamado y la capacidad, toca con lo que hay. Sí, pero habiendo un hombre que tiene la oportunidad, sí, definitivamente es bíblico. Ok, gracias, hermana Beatriz. Bendiciones. Vamos a continuar. Entonces, 1 Timoteo 3 y Tito 1, el argumento de nuevo es que Pablo dio instrucciones y calificaciones para establecer ancianos o líderes masculinos en la iglesia. Las iglesias, las calificaciones no pueden ser aplicadas por una mujer. Esa es la posición de 1 Timoteo 3 y Tito 1, lo que enseña ahí de la perspectiva de algunas personas. Una respuesta que se le pudiera dar aquí a este argumento es que la cultura era patriarcado y Pablo enseñó y trabajó bajo ese sistema, al igual que con el asunto del esclavismo o la esclavitud. El liderazgo masculino era cultural, pero en Cristo no hay diferencia de llamado. O sea, Pablo dijo mucho acerca de la libertad
hasta cierto punto de los esclavos, pero no dijo que los esclavos se debían de liberar completamente, sino enseñó sobre ese tema. Pablo dijo lo que podía decir hasta cierto punto en la cultura en la cual él estaba escribiendo, ¿verdad? Pero no erradicó la esclavitud. Y de la misma manera pudo haber dicho mucho más sobre la mujer, pero dado la cultura patriarca o patriarcado, como dice aquí, no dio más posibilidad a la mujer que lo que dijo ahí en el pasaje. Entonces, es una posible respuesta a lo que estamos leyendo ahí en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Algunos dicen entonces en Gálatas 3:28 como argumento, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es un tremendo texto bíblico que habla acerca de que todos tenemos acceso al Señor. Es un texto soteriológico, no eclesiástico. O sea, no tiene que ver con la función de la mujer en la iglesia. Está hablando acerca de cómo podemos ser salvos. Y no hay ni varón ni mujer porque todos tenemos acceso al Señor. Entonces, algunos eruditos que conocen mucho más que yo, sí enfatizan de que este texto sí está hablando y se puede entonces aplicar a la eclesiología o la función de la iglesia. Pero yo creo que en el contexto no estoy convencido. Creo que este texto bíblico, si usted usa este texto bíblico para decir que no hay varón ni mujer, en sí no se está refiriendo si una mujer puede ser pastora o no puede ser pastora, si puede gobernar una iglesia o no. Está hablando de estar en Cristo, que somos uno en Cristo. Romanos 16:1, el argumento. Ahí Febe como diaconón, griego es masculino y femenino y son iguales, no hay diferencia. Diaconón se refiere a si es mujer o hombre, el diácono. Es una sierva, pero no una diaconisa. Es la idea aquí, porque la palabra diácono se puede referir a ambos, femenina o masculina. Entonces, dice este argumento, es una sierva, pero no una diaconisa. La palabra diácono a veces se usa como una persona que sirve, es la palabra diaconía, que se traduce de manera de la posición de muchos que son y sirven como diáconos, pero el argumento es que no, ahí no se debe de interpretar como diaconisa. ¿Por qué? Porque el griego diaconón, esa parte al final se refiere tanto al hombre o a la mujer, entonces se refiere a una mujer como sierva, pero no como diaconisa. Entonces la respuesta ahí que la tradición demuestra que habían diaconisas en la iglesia, y esto es correcto, es verdad a la historia, que sirven o servían en el ministerio de la iglesia a las otras mujeres locales. La gramática de la palabra, como hemos dicho, griega permite que se entienda como diaconisa. O sea, ahí es más la teología de una persona que yo creo que tiene que ver con cómo se va a traducir. Si usted tiene la posición que la mujer puede ser diaconisa, entonces la mujer va a interpretar diaconón como diaconisa. Si la teología suya es que no, la mujer no puede servir como diaconisa, te va a traducir la palabra diaconón, que significa siervo, como una sirvienta, ¿entiende? Entonces, hay algunos comentarios que quiero compartir con ustedes. El primero es de A.T. Robertson, un erudito que ya murió del griego y muchas personas siempre hacen referencia a él en los estudios. Febe es llamada sierva en Romanos 16:1. El griego afirma que ella es diaconon tis ecclesies, dependiendo cómo usted traduce o pronuncia el griego, tis en que crees, una sirvienta, diáconos de la iglesia en Cencrea. El término significa, de acuerdo a él, aquel que sirve como diácono con la responsabilidad de cuidar las necesidades de los creyentes. El término griego puede ser masculino o femenino. Algunos creen, siguen diciendo, que su identificación como sirvienta de una iglesia específica apunta a una posición oficial. ¿Deberíamos entonces entender a Febe como una sirvienta en un sentido general o más en un sentido técnico, como dicen los diáconos de Filipenses 1:1? Entonces Robertson explica que las constituciones apostólicas
unos escritos apostólicos en el siglo IV después de Cristo, tienen numerosas alusiones a las diaconisas. La estricta separación de los sexos hizo que algo así como diaconisa fuera necesario para el bautismo, visitar a las mujeres, etcétera, en Cencrea, como el puerto oriental de Corinto requería muchos servicios de este tipo. O sea, la idea es que este escrito habla acerca de un oficio en la iglesia, tanto como los diáconos y los ancianos, que era de diaconisas. Eran mujeres que tenían llamado y deseo de servir a las mujeres en las iglesias, tanto como dice aquí, en el bautismo o visitar a las mujeres, administrar a ellas. Y esto es de una fuente académica griega que muchos que estudian el griego reconocen. Entonces, 1 Timoteo 3, 9 al 12, está hablando aquí a los diáconos. Dice él que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, aquí tenemos el diaconado en el versículo 10, tenemos los diáconos en el versículo 12, pero ¿a quién se refiere esta frase? Las mujeres a sí mismas. O sea, en el versículo 10 se está refiriendo a los diáconos, a los hombres, diáconos. Después, en el versículo 12, toma otra vez ese tópico de los diáconos. Pero ahí en el medio, Pablo les habla a las mujeres. Las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿A quién se refiere esta frase, las mujeres, en este pasaje? Bueno, algunos creen que se refiere a las calificaciones para las esposas de los diáconos. Pero interesante que Pablo no dio cualificaciones para las esposas de los ancianos, lo cual nos parece extraño si esta frase se refiere a las esposas de los diáconos. ¿Cómo vas a dar las calificaciones o las cualificaciones para las esposas de los diáconos si no los ha hecho con las esposas de los ancianos que tienen más responsabilidad en una iglesia? O sea, puede ser que se refiera a algo diferente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿puede una mujer servir como diaconisa? ¿Y cuál es el significado de este texto? Entonces, están las calificaciones o cualificaciones para las esposas de los diáconos. Y segundo, permitir que las mujeres sirvan en esta oficio. Y tercero, establecimiento de un tercer oficio de diaconisa. O sea, se puede referir a simplemente que las mujeres sirvan como si fueran diáconos, ministrar. A lo mejor se refiere esa frase a esto. O puede ser el establecimiento de un tercer oficio de diaconisa en una iglesia. El comentarista Paul Feinberg, un teólogo que también está allá con el Señor, dice que el término utilizado es ginecas o gunaicas, dependiendo cómo usted pronuncia, pronunciación moderna o antigua del hebreo, que puede significar mujer o esposa. El término diáconos es masculino, pero puede referirse a un hombre o a una mujer. Por lo tanto, para dejar en claro que una mujer puede ocupar este cargo, Pablo usa el término ginaikas, mujer. Si hubiera tenido la intención de tener calificaciones para las esposas, habría usado entonces el pronombre posesivo sus esposas, y no es lo que dice él. ¿Okay? Entonces, 1 Corintios 14, 33 al 35. Las mujeres deben callar en las iglesias. No les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ese es el argumento, literalmente lo que dice la Biblia, es lo que es aplicado. Pero la respuesta aquí es que las prohibiciones en este pasaje hacia la mujer tienen que ver con la confusión, balbuceo y cuestionamientos que las mujeres estaban produciendo que causó el desorden en los cultos. Muchas de esas mujeres vinieron de una práctica religiosa
donde hablaban y gritaban y lo demás, ahora se convierten, pero ahora siguen en la carne trayendo esas prácticas a la iglesia, y es la razón por la cual Pablo dice que la mujer debe de callar en la iglesia, porque estamos hablando de un grupo de mujeres específicas que han sido convertidas, están en la iglesia y ahora siguen con ese patrón de querer influenciar las reuniones, como lo hacían antes en los cultos paganos. Right? La prohibición de Pablo en 1 Corintios 14, las mujeres son señaladas porque eran la principal fuente de perturbación en la iglesia de Corinto, de modo que el discurso franco o las preguntas estaban prohibidas en el contexto de la adoración, porque la adoración pública debía hacerse de manera ordenada y no estaba ordenada la manera que estaban celebrando los corintios. Por lo tanto, Pablo no está argumentando en contra de que las mujeres hablen o enseñen en circunstancias diferentes a las descritas. O sea, no creo que es un buen argumento usar 1 Corintios 14 para decir que las mujeres tienen que callar en la iglesia, que no se les permite hablar, porque lo que está pasando en 1 Corintios 14 es algo diferente, algo único en ese contexto, y no creo que es un buen argumento. Si el argumento es suyo que la mujer no puede gobernar una iglesia, no creo que usar 1 Corintios 14 es bueno. 1 Timoteo 2, 11 al 14. Argumento, las mujeres no deben enseñar a los hombres en la iglesia, la mujer aprenda en silencio, dice el texto, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La respuesta aquí es que la mujer no debe desempeñar el papel de pastor superior. Esto no equivale a una prohibición contra la enseñanza de la mujer o contra su ministerio a los hombres. All right. Entonces la idea aquí, uno de los argumentos en contra de lo que se dice de 1 Timoteo 2, es que no está hablando de que no pueda desempeñar el papel de pastor superior. Puede hacerlo, pero en un contexto diferente que vamos a explicar en un momento. All right? Entonces dice aquí el texto ahí en 1 Timoteo 2, 11 a 14, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, hombre, sino estar en silencio. Muy bien. Lo primero que quiero que ustedes observen es que aquí dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esto es algo revolucionario, porque las mujeres no estaban tan alfabetizadas como los hombres, no recibían capacitación como los hombres y estaban menos educadas en asuntos de la ley. Vamos a empezar por ese punto cultural. El hecho de que Pablo afirma que una mujer puede aprender fue revolucionario, dado los falsos maestros que estaban desenfrenados en la iglesia de Éfeso. Pablo parece poner un límite a lo que las mujeres podían hacer cuando la iglesia se reunía. Esta es una posible respuesta a ese argumento que las mujeres no pueden entonces enseñar. Debido a la influencia de los falsos maestros y la falta de educación de una mujer, las mujeres podrían ser fácilmente presa de la difusión de la falsedad. Algunos creen que esta prohibición de enseñar podría ser erradicada una vez que las mujeres hubieran recibido más instrucción. Esto es lo que comenta el doctor Keener en su comentario de trasfondo del Nuevo Testamento, página 611. Eso significa que desde este punto de vista, por lo tanto, los mandamientos en 1 Timoteo 2 al menos pueden argumentarse como culturales y no obligadores para la iglesia. Comentario de Guthrie dice lo siguiente: un tercer argumento es elaborado por este autor, quien afirma que tal vez Pablo está hablando en términos de restringir o limitar a las mujeres que estaban causando disturbios en la iglesia mientras practicaban su nueva libertad en Cristo, porque lo hicieron de una manera que era irreverente hacia el liderazgo masculino. De nuevo, 1 Timoteo fue escrito entonces allí en la iglesia de Éfeso, donde también había mucho paganismo, tenía mujeres que eran convertidas del paganismo y lo demás, y habían limitaciones también de aprendizaje. Entonces, estamos simplemente diciendo que hay posibilidades, y a lo mejor usted no es convencido hacia la otra posición igualitaria, ¿verdad? Usted quiere seguir en el complementarismo, pero quiero solamente decir que hay
posibilidades y tenemos que entonces contestar estas otras respuestas a los argumentos. Él también cree que las mujeres podrían haberse sido presas de falsos maestros, lo que refleja el engaño de Eva en Génesis 3. Otro factor a considerar es que la frase enseñar en 1 Timoteo 2 es un infinitivo presente que sugeriría una enseñanza continua. La enseñanza por naturaleza es confrontativa, ya que muestra autoridad. O sea, posiblemente lo que él está diciendo es que no quiero que la mujer enseñe de manera constante, continua. ¿Por qué? Porque había mucho conflicto, había mucha confrontación en Éfeso con los falsos maestros. Y no quería entonces Pablo que la mujer estuviera en esa posición. Pero quitado esos factores, entonces a lo mejor la posición de Pablo no sería la misma. ¿Entiende? Voy por razón de tiempo, voy a continuar a mi conclusión. De mi perspectiva, y cómo lo entiendo, el hecho de que Pablo habla del papel de un anciano pastor justo después de la sección de Primera de Timoteo y lo limita a un hombre, sugiere que el pastor líder principal de una iglesia debe ser una figura masculina. El dicho es digno de confianza si alguien, tis, pronombre, un pronombre toma el lugar de un sustantivo o de un nombre, es masculino. O sea, Pablo está siendo bien específico. Dice, si alguien aspira al cargo supervisor y usa el pronombre masculino, no femenino, usa el pronombre tis, el masculino singular. Si alguien, una persona, aspira al cargo de supervisor, desea una tarea noble. Por lo tanto, un supervisor debe ser irreprochable. El marido, la palabra aquí, marido, es anir, es masculino, sustantivo singular, de una esposa. Entonces, me parece que es bastante claro el pasaje, 1 Timoteo 3, para decir que el gobierno de una iglesia se debe delimitar a los hombres, hombres que aspiran a servir como anciano, supervisor, que sea marido de una esposa. Y ahora, para las hermanas que me están escuchando que tienen una posición diferente y aún los hermanos que tienen una posición diferente. Y no quiero ofender a nadie, a ningún hermano, a ninguna hermana que sirva como pastora o líder principal de una iglesia. Sin embargo, me paro fielmente en este momento, digo en este momento porque yo he cambiado mi posición en cuestiones secundarias a través de mis años, de ya 35 años estudiando la Biblia. Me paro fielmente en este momento una posición complementaria, igualitaria, modificada. O sea, tengo aspectos, como puse al principio, de la posición complementaria, pero también me muevo hacia la izquierda a la posición igualitaria. Sostengo que hay abundancia de evidencia en el Nuevo Testamento de que mujeres en liderazgo, mujeres involucradas en ministerios evangelísticos, proféticos, eso lo vemos en Corintios, en Hechos, así como ejemplos de aquellos que sirvieron en roles apostólicos y de liderazgo y que tal vez incluso sirvieron en iglesias locales como Priscila y también Ninfa, puede leer ahí Romanos 16 y Colosenses 4. Pero en conclusión, a la luz de la descripción explícita del liderazgo masculino en 1 Timoteo 3, me parece que el líder principal, el pastor principal de una iglesia todavía debería ser un hombre. O sea, me pongo bravo, salgo del asiento y me voy. Si hay una mujer que está predicando en el púlpito, no. No le hablo a una mujer que es pastora, claro que voy a hablar con ella. Respeto a esa mujer, claro que la voy a respetar, es mi hermana en Cristo. ¿Estoy de acuerdo? No. Pero sí creo que hasta este punto, creo que el liderazgo de la iglesia, especialmente donde hay pluralidad de pastores, el pastor principal debe ser un hombre. Now, bajo ese liderazgo, la mujer puede servir de diferentes maneras, como digo yo aquí, en mi conclusión. Esto, sin embargo, todavía permite a las mujeres participar en ministerios pastorales bajo el liderazgo de un anciano o pastor principal. También tendría libertad para trabajar en campos de interés, incluidos las instituciones teológicas de educación superior fuera del hogar. Hay algunos que toman una posición que ni aún en las instituciones teológicas una mujer puede enseñar.
O sea, tienen una posición bastante extrema, radical en mi opinión. Si es la suya, la respeto, pero creo que es un poco radical. Con respecto al hogar, sin embargo, la esposa debe buscar el bienestar de su familia. El pastorado demanda mucho. Ah, yo creo que hay llamado a la mujer que es bien específico en las escrituras, a la madre, en contraste al hombre. Y sea tanto en el trabajo secular como en la iglesia, sea pastora o sirva a tiempo completo, no podemos abandonar ni sacrificar a nuestros hijos. Y entonces la esposa debe buscar el bienestar de la familia, entre todos los demás compromisos que ella tenga en su vida. Entonces, mujer, cuando usted trabaje, no podemos sacrificar la vida de nuestros hijos. Tenemos que darle la atención y el calor a nuestro hogar. Y seguir en el liderazgo de su esposo, quien le sirve y le ama como Cristo ama a la iglesia. Entonces, estas son las diferentes posiciones. En 20 minutos que tengo hasta las 8:30, voy a correr, no voy a dar no voy a cubrir bien el próximo tópico, pero sí quiero cubrirlo. Ya el tercer tópico de esta noche lo voy a cubrir en la clase pregrabada, pero vamos entonces a ir al matrimonio, divorcio y recasamiento. De nuevo aquí hay extremos en ambos lados, ¿verdad? En un extremo está la posición y a lo mejor está la posición suya. Y de nuevo en este tema también quiero decirle que le respeto a usted. Le pido que ustedes respeten a los instructores también, que posiblemente tengan una posición diferente a la suya. Ningún divorcio sin excepción. O sea, hay alguna posición que dice Dios no permite el divorcio. No importa lo que ha pasado con el cónyuge, tiene que continuar ahí casado porque Dios no desea el matrimonio, que cese, que continúe el deseo de Dios y no permite divorcio, no importa lo que haga el cónyuge. Pero al otro lado está el divorcio a la libre. No importa la razón, si me quemó las tostadas o los frijoles, puedo divorciar a mi esposa, ¿verdad? A este extremo a la derecha está entonces bajo ninguna situación, al otro cualquier situación. Entonces, divorcio solo por adulterio, pero no segundo matrimonio. Entonces ya moviéndonos más hacia el centro, tenemos entonces la posición de que dice, bueno, si hay adulterio, no tiene que divorciar a la persona, pero si llega a tener que divorciarse de su cónyuge, está bien, pero no puede casarse de nuevo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es sagrado, esa persona lo ha quebrantado, pero delante del Señor es como si estuvieran casados y no están libre de casarse otra vez. Pero el otro lado, divorcio por varias razones y nuevo matrimonio. O sea, el extremo de esta posición aquí es por cualquier razón. No importa la razón, pero usted tiene el derecho de divorciar a una persona y Dios lo aplaude y Dios está bien porque el deseo de Dios es su felicidad. Básicamente es una posición mundana, creo yo, secular. Pero ya moviéndonos más a muchos que están en la iglesia, dirían divorcio permitido por varias razones, limitadas, pero permitida por varias razones, y también un nuevo matrimonio. Y en el centro, divorcio solo por sexo ilícito y segundo matrimonio. ¿Ok? Entonces, estas son las diferentes posiciones que existen. Hay probablemente otras, pero solamente le quiero dar algunas posiciones generales sobre este tema. Muy importante está lo que existe, se llama la cláusula de exclusión en Mateo 19:9. Y aquí hay mucho debate a qué significa esta cláusula. De nuevo, como ya ustedes saben, si llevan tiempo con nosotros, y aún en esta noche, no hay solamente una manera de interpretar la Biblia en los asuntos secundarios. Si somos conservadores y somos evangélicos, vamos a discrepar bastante en los puntos secundarios. Y en una cláusula solamente hay mucho debate. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o infidelidad, inmoralidad sexual, algunos van a traducir, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, mirándolo de manera plena o
está delante de nosotros, parece que la cláusula no le preguntarle a ti. significa que Dios Usted pone la dice cosa a él. que la persona que se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera, pero a menos que haya sido por fornicación. La palabra pornía en griego es la palabra que se usa aquí en el griego y es donde viene la palabra pornografía, que para nosotros la palabra pornografía tiene una imagen específica, pero la palabra en el primer siglo de la iglesia se usaba de diferentes maneras. En el primer siglo se usaba de diferentes maneras. 4 maneras de interpretar fornicación, pornía, en Mateo 19:9. Una es algunos que quieren argumentar o edificar argumentos que la palabra solamente significa incesto, o sea, si hubo alguna clase de relación de incesto, ¿verdad? Ahí se refiere la fornicación, ¿verdad? Levítico 18, 6 al 18, 1 Corintios 5:1. Si hubiese alguna clase de matrimonio, pero hubo incesto de alguna parte, uno de los cónyuges, entonces a eso se refiere la cláusula de excepción. Otros dicen no, la palabra significa sexo prematrimonial, o sea, José y María estaban ya legalmente, de acuerdo a la ley judaica, casados. Entonces, ese año ya la ley les consideraba como marido y mujer. Entonces, es la razón por la cual quería despedir, dar una carta de divorcio a María. Entonces, algunos dicen sexo prematrimonial solamente. Otros dicen que solamente adulterio, pero la palabra para adulterio es una palabra diferente, específica en el griego, que es mikia, mikia o moikaya, creo que como la palabra antigua, la manera de pronunciar. Y otra manera es cualquier acto sexual ilícito que incluye el adulterio para abarcar otras. O sea, aún esta palabra única tiene diferentes maneras de interpretar. Entonces usted tiene que entonces llegar a su propia conclusión a qué se está refiriendo la palabra. La palabra pornía es un término amplio, lo que quiero decir, que cubre muchos pecados sexuales diferentes, como por ejemplo homosexualidad, bestialidad, que es sexo con un humano y una bestia, un animal, sexo prematrimonial, sexo extramatrimonial, incesto, adulterio, prostitución, etc. O sea, abarca mucho más que significa que simplemente que alguien caiga en la pornografía o que tenga adulterio, haya cometido adulterio. Puede significar diferentes ramas en el campo sexual. Principios de 1 Corintios 7, estamos hablando del matrimonio, en 1 Corintios 7, 10 al 11, hay un principio general. Pablo dice que los hermanos deben de seguir casados, que no se separen, que continúen fieles los unos a los otros. En el 7, 12 al 14, el creyente debe continuar en matrimonio con un incrédulo si éste desea mantenerse en la relación conyugal. Y en el 15, si un incrédulo desea separarse de un creyente, tal hermano o la hermana no está sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No está sujeta a servidumbre. Esa frase se entiende, algunos entienden, significa que puede entonces recasarse. Ya no está casado con esa persona, no está sujeto a servidumbre. De estar solo, se puede casar, pero en el Señor. Algunos usan Romanos 7 del 1 al 3 para decir de manera categórica que Dios no permite el recasamiento. Y Pablo aquí en Romanos 7, 1 al 3, el propósito de Romanos 7, 1 al 3 no es hablar del matrimonio, sino usar el contraste entre la ley y la gracia como una analogía para decir que ya hemos muerto a la ley, que no vivimos bajo la ley. La ley no es nuestro maestro, sino es la gracia, vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque ya morimos a un esposo, ¿verdad? La ley, y ahora nos podemos casar o estamos casados a uno nuevo, que es la gracia. Y algunos dicen, bueno, entonces Pablo aquí está hablando del divorcio, que la única manera que usted se puede casar es cuando el esposo haya muerto. Y están tomando este Romanos 7 como si fuera una teología del divorcio y el recasamiento. Cuando Pablo está usando esta
metáfora y analogía, mejor dicho, para hablar del contraste entre vivir en la ley y la gracia. Dice así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿verdad? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero solamente si se muere el esposo. Y hay algunos hermanos pastores y otros que enseñan de que Dios permite el recasamiento solamente si su esposo o su esposa mueren. Pero si están todavía vivos y usted se une a otra persona, entonces usted comete adulterio. ¿Qué enseña Romanos 7? Bueno, ya hemos dicho rápidamente, Pablo solo solo usa esta enseñanza categórica sobre el matrimonio. Pablo solo usa esta enseñanza categórica sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio como una analogía. Y no voy usted puede leer en Romanos 7, 4, 6 para que usted vea la comparación que está haciendo. Habéis muerto la ley, por haber muerto para aquella que estamos sujetos, que es la ley. Ahora estamos libres para casarnos con un nuevo esposo, que es la gracia. Entonces, voy a hablar de aquí, el contexto de Romanos 7, de Constable, Orwell. Estos son simplemente comentaristas que están añadiendo al comentario de Romanos 7. ¿Qué enseña Romanos 7? Primero, que Pablo solo usa esta enseña categórica como una analogía. Eso primero. Segundo, Pablo no menciona condiciones para el divorcio y el nuevo matrimonio como lo hace en 1 Corintios 7. ¿Ok? Porque usted tiene que decir, bueno, que la teología es mirar qué es lo que la Biblia dice en su totalidad sobre un tema. Entonces usted tiene que ir a Deuteronomio 24, usted tiene que ir a Génesis 1 y 2, tiene que ir a muchos pasajes bíblicos para entonces llegar a una teología más completa del divorcio, que es lo que toda la Biblia. Usted no puede decir lo que la Biblia enseña el divorcio es lo que Pablo enseña en Romanos 7. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dijo Jesús en Mateo 19? ¿Y qué es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 7? ¿Entiende? Usted tiene que entonces enseñar de acuerdo a todo lo que la Biblia enseña sobre este tema. 3, Pablo no desea dar una teología completa sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. ¿Permite Dios el divorcio y un nuevo matrimonio en ciertas circunstancias? De nuevo, mis hermanos y mis hermanas, esto es debatido, pero recuerde que el divorcio sería lo último a considerar y aun cuando ha habido infidelidad sexual de alguna clase, puede ser perdonado. Yo conocí a una señora, miembro fiel, hace muchos años en una iglesia donde yo fui pastor, y aún después de años que ya yo me había ido de esa iglesia para otra iglesia, ella seguía con su esposo, y su esposo a través de los años le fue infiel, y ella lo sabía, pero él siempre regresaba a la casa, y ella siempre estaba dispuesta a perdonarlo porque siempre oró y creyó que su esposo un día iba a cambiar. Ha sido muchos años que han pasado y no sé en qué terminó esa situación. Algunas mujeres saben que esto está sucediendo y continúan fieles a su esposo. De nuevo, cuando sucede la infidelidad tanto del hombre como de la mujer, porque también hay mujeres que le son infieles a los hombres y entonces el hombre tiene que hacer algo. Sé de hombres que han decidido perdonar a su esposa que le fue infiel. En el Antiguo Testamento tenemos evidencia de esto, ¿verdad? De cómo Dios, aún cuando alguien ha sido infiel, nos pide, ¿verdad? Que seamos misericordiosos, como Dios ha sido con nosotros. Entonces, este es un tema muy debatido sobre el divorcio y el recasamiento, pero siempre quiero enfatizar que el divorcio sería lo último que debemos de considerar. Debemos de batallar hasta el final para poder rescatar matrimonios, ¿verdad? Dios dice en Malaquías que él odia el divorcio, por todo lo que le hace a una persona, cómo lo hiere, las emociones, cómo afecta a otras personas, especialmente a los niños. Hay mucho por lo cual debemos de pelear por nuestros niños.
O sea, aún si Cristo permite el divorcio por actos inmorales, y esa es su posición, no lo exige. Algo más que quiero decir. Con la ayuda de Dios y la cooperación de ambos cónyuges, el matrimonio puede ser restaurado y restablecido, no importa las pruebas que están atravesando. Y eso lo digo de nuevo porque conozco muchas personas que, aun cuando ha habido problemas de diferentes índoles, aun cuando hubo infidelidad, ha habido perdón, ha habido arrepentimiento y Dios en su misericordia ha restaurado ese matrimonio y han vivido. Se pierde la confianza totalmente. Toma tiempo para ganar esa confianza otra vez, absolutamente. ¿Qué pasa? Alguien pregunta, me está preguntando cuando hay abuso. Cuando hay abuso, no creo que la mujer debe quedarse en ese círculo, en ese contexto. No estoy diciendo que se divorcie. Estoy diciendo que la mujer no debe ser golpeada, los niños no deben de ser golpeados. No creo que nuestro Dios crea que el abuso físico y aún verbal sea algo que debe obligar a un cónyuge a quedarse en ese contexto. A veces lo más saludable es que el cónyuge salga de ese contexto tan terrible hasta que haya consejería, hasta que haya algún tiempo. A lo mejor el pastor puede trabajar con ese cónyuge, los hombres de la iglesia pueden trabajar con ese cónyuge, hasta que haya una reconciliación. Pero somos creados a la imagen de Dios. Cristo fue golpeado por nosotros. Él tomó nuestros pecados ahí en la cruz. Él derramó su sangre en la cruz. Nosotros no tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio y ser golpeados en el nombre del amor. ¿Verdad? Ser abusado, sus hijos ser abusados, es tóxico esa relación. Y si es algo que pasó un día, algo así, ¿verdad? Debe haber alguna clase de consecuencia. Pero si ya se está convirtiendo en un patrón, lo mejor que usted puede hacer es salir de esa circunstancia, buscar ayuda. A veces aún protección. A veces hay temor, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Pero tenemos que defender nuestra propia vida, tenemos que defender la vida de nuestros hijos también. Con la ayuda de Dios y la cooperación de ambos. Digo eso porque, ya estoy terminando, a veces hay un cónyuge que quiere, pero el otro no quiere. Hay un cónyuge que sabe que han tenido problemas, le ha pedido perdón a la mujer o la mujer al hombre, lo que sea, sobre problemas que han tenido. No se ha tratado de justificar. Reconoce los problemas que han contribuido a los problemas matrimoniales, quiere buscar ayuda, pero esa persona ya llegó al final o se ha buscado otra persona. Muchas veces hay infidelidad y por eso la segunda persona no quiere permanecer ahí. Pero tiene que haber cooperación de ambas. Y cuando esa cooperación está ahí y ese deseo de ver que ese matrimonio sea rescatado con la ayuda de Dios y su misericordia y su gracia, yo sé que ese matrimonio puede ser rescatado y reconciliado. No obstante, aun cuando un divorcio toma lugar, no es el pecado imperdonable. Quiero decir esto ya por último. Algunos enseñan de que cuando uno peca, ¿verdad? Digamos aquí con el adulterio o la pornografía, o cualquier pecado, o con un divorcio, que entonces Dios toma ese pecado contra usted por toda la eternidad. No, Dios perdona nuestros pecados, hermano. Algunos dicen que algunos pecados son más grandes, otros son pequeños. Bueno, el pecado es pecado, es ofensa, es desobediencia a Dios. Tienen las mismas circunstancias, mejor consecuencia, todo pecado, no. Algunos pecados van a tener ramificaciones diferentes, algunas aún legales, ¿verdad? Pero cuando uno comete un divorcio por razones que no son bíblicas, ¿verdad? Por cosas, usted se enamoró de otra persona, no porque había tantos problemas, a lo mejor, lo que sea, pero se enamoró, no lo quiso, sucedió, no fue su intención, cayó
en la trampa, continuó entonces en esa relación hasta el punto que ya no quiso estar con su cónyuge. Terrible, terrible, pecado delante del Señor. Un desastre. Y eso sucede muy a menudo. No es el pecado imperdonable. Dios perdona y por su gracia usted continúa su vida. Entonces, vamos a tener diferentes opiniones sobre esto. Si sí, si no. ¿Qué posición tiene usted sobre el divorcio, el recasamiento? Usted va a tener diferentes posiciones. Que lo que usted diga sobre este tópico sea bíblico y que usted lo defienda. Eso es lo que nuestro seminario siempre enseña, que usted trabaje el texto, que usted considere todos los ángulos diferentes. Porque, pastor, esto va a suceder en su iglesia y usted tiene que enseñar sobre este tema. Muy importante, usted tiene que tener una posición definida sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Así que es una sección muy importante en el libro. Las ofrendas y la mayordomía no voy a continuar en esta noche, así que voy a terminar aquí esta sección y déjame ver, déjame ver si puedo terminar aquí. ¿Cómo hago esto, Roger? All right. Bien, si alguien tiene preguntas ahora y después oramos, recuerden que la semana que viene es pregrabada y vamos a mirar otros temas no tan fuertes y controversiales, creo yo, pero vamos a mirar algunas partes también que queremos compartir. Así que me puede hacer la pregunta, podemos compartir los unos con los otros aquí en esta sección. ¿Habrá alguien que quiera abrir su micrófono, hacer algún comentario o alguna pregunta? Doctor Roger, ¿me oye? ¿Quién me está hablando? Pedro Rebollo. Sí, Dime, bien hermano. rapidito, es solamente para añadir algo a lo que usted dijo ahora último, muy importante, entre la diferencia del divorcio por infidelidad y la diferencia por abuso. Yo fui testigo en una iglesia que pertenecía en Miami muy grande, donde a una persona, una mujer, estaba siendo abusada por el marido y por mala consejería le dijeron que aguantara, que el Señor iba a restaurar su matrimonio. Y a la larga terminó el señor, el hombre matando a la mujer. Y eso pasa muy a menudo. Yeah. Entonces hay que tener mucho cuidado con las consejerías. Solo quería aportar eso. Yeah. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Un hermano que tenía una pregunta que veía ahí, por favor. Sí, Pastor Roger, Diga, muchas hermano. bendiciones. Bendiciones. Amén. Sí, usted ha tocado dos temas con mucha espina que hay que sujetarlo con mucha delicadeza por un lado, para no herir a las personas, porque las iglesias están llenas de personas con diferentes personalidades, caracteres, y uno debe manejarse con mucha cautela en ese sentido. Con relación al primer tema que usted trató sobre el rol de la mujer, sobre lo que es la administración de la iglesia, ciertamente el hombre está posicionado como cabeza, pero no podemos dejar de lado que hay muchas mujeres con mucha capacidad, con mucho conocimiento, que tienen la oportunidad de hacer grandes aportes para el sostenimiento, el crecimiento de la obra del Señor, de la iglesia. Y pienso que hay que sopesar eso también. En el otro sentido, sobre el divorcio, un tema bastante debatido, yo pienso que ciertamente hay situaciones de manejo, como me antecedió el pastor que habló antes de mí, me iba a referir precisamente a eso, que de la manera en que se presentan las situaciones y podamos manejarlo, puede haber solución. Uno debe visualizar cuál es la condición de esa pareja.
que la agresividad del hombre o de la mujer, porque no vamos yo pienso, yo particularmente, a sacrificar vidas. Creo que hay que tener mucha delicadeza en ese sentido, porque podemos hasta hacer que la gente pierda la fe con Muy bien. ciertas consejerías que podamos dar. Gracias, pastor. Gracias, hermano Sánchez. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? ¿Alguien más? Sí, este libro trata con asuntos controversiales. Creía que era importante no simplemente que usted lea lo que está en el comentario, pero tratar de abarcar un poco más los tópicos desarrollados ahí de manera limitada y poder decir un poco más de lo que ustedes van a leer ahí. Y yo creo que es un buen espíritu, que todos sabemos que estos son tópicos cruciales en el ministerio, pero lo que quiero repetir es que si usted es pastor de una iglesia, estas cuestiones que hemos hablado en esta noche son áreas que usted tiene que estar bien definido en su posición. Y si no lo está todavía, tiene que apurarse y estudiar un poco más y llegar a, aunque sea tentativa, la posición. Como yo dije anteriormente, yo he cambiado un poco mi posición sobre la mujer. Yo era un poco más extremista, más radical. A principio del ministerio, en el año 85 más o menos, yo comencé el ministerio. Entonces, yo era bastante radical en algunos de los tópicos y he reflexionado un poco y he cambiado más hacia el centro, ¿verdad? No tomo posiciones extremas en estos temas. Entonces, entiendo que hay buenos argumentos para ambos extremos, hacia el medio también, pero si usted es pastor, sea la posición que usted la tenga o su opinión al respecto, que sea basado en la escritura, como usted entiende que la escritura está enseñando, y que sea fiel a enseñarlo a la iglesia, para que no haya duda, porque es su responsabilidad. Y dice la Biblia que tendremos que dar cuenta algún día al Señor de nuestro pastorado y cómo estamos guiando a la grey del Señor. Así que, bien, hermano, ya son las 8:40, casi las 8:40. Nos hemos extendido un poco. Vamos a terminar entonces con un momento de oración. Si tiene algún comentario o otra pregunta que quiera hacernos al respecto, recuerden que el volumen 7 tiene mucho buen material que creo que usted también debe de manejar como pastor. Y vamos a cubrir una lección más la semana que viene, que va a ser pregrabada. Recuerden de leer de manera anticipada las páginas que se le está asignando. Señor, gracias te damos en esta noche por ayudarnos a compartir estos temas. Te pido que tú bendigas a cada pastor, a cada anciano, cada hermano y hermana que está presente en esta noche y que nos va a escuchar durante esta semana, que puedan estudiar cuidadosamente estos textos bíblicos que hablan acerca de los diferentes temas que hemos compartido en esta noche. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, a serte fiel a ti, amarte más cada día, que el principio del amor dirija siempre nuestros pasos y que tu nombre siempre sea glorificado en todo lo que hagamos y todo lo que digamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, mis hermanos. Bendiciones a todos en esta noche. Que pasen una buena noche y nos veremos en un par de semanas. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias. Muchas bendiciones. Dios le bendiga desde Santiago. Saludos, pastor.